Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Me toca hablar de reagrupación familiar porque es una cosa muy exigen muchas cosas que tienes que cotizar. Cómo está el mercado laboral ahora es complicado de conseguir estas condiciones porque un año cotizado interior sin ningún baja ni nada y otro posterior, y además exigen unas condiciones en la vivienda que no están. Los pisos que están aquí, la superficie que piden para cada persona es imposible conseguir. Y por otro lado, me toca también hablar de regularización sobrevenida, porque hay mucha gente que han perdido sus papeles, porque a la hora de quiso renovar, no está cotizando, porque si no te pillan por una cosa, te pillan para otra, o estabas fuera de lo permitido, estabas fuera del país, etcétera, etcétera. Y entonces, hay niños nacidos aquí que quedan sin permisos de residencia a causa de sus padres que han quedado sin permiso de residencia, y los hijos nacidos aquí también, creo que son de aquí, nacidos aquí son de aquí, aún ya que sean hijos de un inmigrante, pero son niños nacidos aquí, son de aquí, de este país. Creo que no es justo y hay que ver qué les parece al Estado, a la Generalitat, al Ayuntamiento, a cualquier persona que le parece un crío nacido aquí, si queda sin identidad. No sé, me suena un poco chero, pero bueno, hay que ver qué piensan los demás. A mí es así. Por otro lado, hay personas cuando a la hora de que quieren presentar un permiso de residencia le piden un contrato de 40 horas semanales, un año. Entonces, es un poco para sacar un informe tarda 3 meses. Y para sacar una cita en el gobierno, en la oficina extranjera para solicitar permiso de residencia, tarda 4 meses. Entonces, siempre te queda poco tiempo posterior a la presentación. Siempre te dicen que no te queda un año posterior a la presentación. Entonces creo que llamamos a todo el mundo a participar en la manifestación, a venir a encerrar con nosotras y nosotros aquí aquí y en Badalona y en muchos sitios. Tenemos que asomar e intentar presionar, y es así. Y por otro lado, la nacionalidad han puesto unas condiciones, son unos exámenes a determinadas personas, por ejemplo, conocimiento constitucional y social española, que lleva 25 preguntas, pero preguntas que no tienen nada que ver con la realidad, porque la gente se va a trabaja de oscuridad a oscuridad, de lunes a sábado, incluso domingo, y no tiene tiempo de ir a estudiar ni existe unas clases el domingo, no hay ninguna clase. Entonces es complicado de pasar esta examen. Y la otra, que es la segunda, el segundo examen es nivel A2 de castellano, que conlleva muchas tareas y es complicado de hacerlo. Venimos del campo, mucha gente no ha estudiado y vino con cierta edad, y entonces si tienes alguna pregunta, estamos aquí para responder, y gracias.